Voy a grabarlo aquí. Amén. Ok. Entonces vemos, ya le dimos lectura, vamos a entrar en contexto a lo que dice el pasaje. Porque dice, recuérdense lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? De cuando aquellos discípulos se alejaban de Jesús, porque no se les hizo una palabra dura, ellos así lo manifestaban, una palabra difícil de entender, y muchos de esos discípulos se fueron. Solamente los 12 fueron que ahí con esas palabras, ¿verdad?, que dijo Pedro, fue que se quedaron. Ahora, para esto que vamos a leer, más o menos da un tiempo aproximado de 6 meses. ¿Por qué? Lo podemos ver, porque recuérdense que en el capítulo 6 al principio decía que estaba cerca la fiesta de los judíos, hablando de la Pascua. Y la Pascua se celebra entre abril y marzo, ¿verdad? Dependiendo cómo es el calendario, al calendario hebreo, que recuérdense es diferente al que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, a veces podía caer en abril y a veces podría caer en marzo. Entonces, aquí hay otra fecha, aquí vamos a ver otra celebración. Y para esta celebración vamos a ver que se celebra entre septiembre y octubre. Entonces, hacemos las cuentas, estamos hablando aproximadamente de medio año de ese acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó en ese medio año y qué va a acontecer en esto que fue importante que el apóstol Juan, ¿verdad?, puso en esta lectura? Entonces, vemos que también aquí hay una hostilidad que aumenta en contra de Jesús. Eso también lo vamos a ver, que hay una hostilidad que aumenta en contra de él, en contra de su persona, en contra de su ministerio. Y se aproxima precisamente esa oportunidad pública nuevamente de que él pueda manifestarse, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí también vamos a ver algo bien importante, que aún su propia familia tenía dudas de él, tenía incredulidad y aún su propia familia no confiaba quién era Jesús. Vamos a ver que en esta escena, lo que va a motivar a las personas, lo que va a reflejar de las personas, va a ser fama, va a ser miedo, va a ser oscuridad, va a ser división. Emociones que el ser humano precisamente tiene cuando no obedece a la Escritura, cuando no obedece a la palabra de Dios. Y hay una pregunta concreta, porque si ustedes lo pueden ver en el título del tema, esa pregunta directa, pastoral y concreta es: ¿a quién temes más? ¿A Dios o a los hombres? Ese temor gobierna decisiones y habla también del testimonio de las personas, ¿eh? Ahí se ve a dónde van dirigidas las decisiones del ser humano, es porque o gobierna el temor al hombre o gobierna el temor a Dios. Y da testimonio del que se dice ser creyente también, porque aquel que dice yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, da testimonio, su vida misma es una obra de ver si verdaderamente es alguien que está temiendo a Dios o está temiendo al hombre. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1, con el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Recuerdan lo que se vio en el capítulo 5? Cuando Jesús sana al paralítico y que los judíos ya le querían, los religiosos ya le querían matar porque había sanado a esa persona en día de reposo y aparte decía adelante, ¿verdad? Y más lo querían matar, ¿por qué? Porque se decía que era ¿qué? Hijo de Dios, que venía de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 5, en el versículo 16 y el versículo 18, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una cosa, que Jesús durante ese tiempo viene pasando de medio año de que sus discípulos le dan la espalda y se van. Y dice que él en ese tiempo estuvo en Galilea, ya no regresó en ese momento a Jerusalén, no se acercó a Judá, ¿verdad? Sino él estuvo en Galilea, quizá visitando. Podemos ver que hizo otras cosas, no lo expresa el Evangelio de Juan, mas si vamos a los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, podemos ver algunas cosas que durante ese periodo hizo Jesús, o sea que sí estuvo activo. No quiere decir que en ese medio año Jesús se acostó y no hizo absolutamente nada, sino que hubo cosas que también hizo. Quizá también fue un momento que él utilizó más para enfocarse en sus discípulos,
¿verdad? Para no aparecer tanto en público, no hacer cuestiones en público. Porque recuerden algo, Jesús hacía y obraba bajo la voluntad de Dios, no bajo su voluntad. Entonces, aquí podemos ver que Jesús no huye por cobardía, porque aquí dice que, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. No es cobardía de Jesús, no es cobardía, es prudencia y es hacer que las cosas pasen en el periodo y en el momento que tienen que ser. Porque si él se acercaba a Jerusalén, si él andaba ahí en Judea, ¿qué iba a pasar? Iba a estar provocando a los sacerdotes, a los fariseos, a los que querían matarle, ¿verdad? Y posiblemente él podían, una de dos, o encarcelarlo o matarle antes del cumplimiento de Dios. Entonces no es miedo de que Jesús no se acercara, era prudencia. Por eso aquí Juan lo pone que él andaba en en Galilea y no se acercaba a Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Recuérdense esa palabra que utiliza aquí mucho Juan, judíos, lo vimos también, que él no dice directamente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sino siempre hace general judíos, hablando de un sistema religioso que iba en contra de Dios o en contra de Jesús. ¿Ok? Aquí, y vemos que también ya Juan está mostrando una escala, una escala, porque aquí no es de que solamente Jesús, no podrías decir, quizá Jesús tenía como eso que le llaman cuando alguien siente que alguien le quiere hacer daño, ¿no? Un presentimiento o un delirio de persecución. No, era real que lo querían matar. Alguno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que nada más porque sanó a una persona en día de reposo o porque predicaba y decía que él era el Hijo de Dios, o sea, ya de verdad la gente lo quería matar? Pues sí era así. Tanto que él no se acercaba porque sabía que le podían matar antes de tiempo. Por eso precisamente el apóstol Juan lo describe. Ahora fíjense, la frase no quería andar en Judea debe de entenderse a la luz precisamente de esa teología de Juan. Porque el tiempo del Hijo y la hora del Hijo, ¿qué? No había llegado. Jesús actúa siempre bajo el propósito y el plan del Padre. Evita confrontaciones prematuras que conducirán al cumplimiento de su misión. Cuando enfrentamos persecución o rechazo, nosotros debemos entender dos verdades. Uno, la realidad del peligro y la oposición es real en un mundo caído. Un mundo caído hay verdaderamente un peligro. Y va a haber siempre un peligro hacia las personas que quieren seguir y hacer la voluntad de Dios, así como pasó con Jesús. Y número dos, la prudencia bíblica y la dependencia de Dios son necesarias. Hay peligro, sí, pero también como creyente debes de tener una dependencia bíblica, hablando que una dependencia a la palabra de Dios y a la voluntad misma de Dios. Porque cuando no dependemos de eso, precisamente caemos en imprudencias y después caemos como cristianos, como creyentes, a provocaciones y a pecar por no ser prudentes y por no esperar en el momento y en la voluntad de Dios. Y eso es algo que Jesús nos enseña. Fíjense lo que dice Mateo 10:23. ¿No habéis acabado de recorrer las ciudades de Israel? En Hechos 9:25, prudencia habla en tiempo del peligro. Y aquí vamos a ver que la historia no queda en la retirada, se acerca una gran ocasión. ¿Cuál es esa gran ocasión? Una fiesta que atrae, así como en la Pascua, atrae a todo el pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar ahí? Veamos el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa fiesta de los tabernáculos? ¿Alguien sabe qué significa esa fiesta de los tabernáculos? Precisamente hoy vamos a aprender, brevemente les voy a explicar de qué trata esa fiesta, porque es necesario entender las fiestas, porque todas las fiestas y la ley de Moisés y los profetas señalan ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué Juan, si se han dado cuenta, él
dijo en el capítulo 6, ¿verdad? Se acerca la fiesta de la Pascua, ahora se acerca la fiesta, o está la fiesta de los tabernáculos. Es importante y él lo describe porque sabe que en Jesús, primeramente que nada, se cumple. En Jesús se cumple. Es el cumplimiento de todas esas fiestas. Ahora vamos a entender qué significan. Fíjense, la fiesta de los tabernáculos en realidad es Sukkot, así se pronuncia en hebreo, y significa tabernáculo, significa tiendas. Tiendas, como lo que hoy podríamos entender como una tienda de acampar. Eso significa. Estaba cerca. Pero ahora, ¿por qué era esa tienda, esa fiesta importante para el pueblo de Israel? Porque Juan presenta la oportunidad pública que se aproxima a los peligros que están en todas partes en Jerusalén, pero esta fiesta en especial era un tiempo de congregación nacional. Fíjense, era de todo el pueblo de Israel. De proclamación y recordación de la provisión de la presencia de Dios. ¿Pero por qué recordaban eso? Recuerden que en la Pascua recordaban ¿qué? El Cordero, ¿verdad? Cuando habían salido o Dios los saca de Egipto y por esa prisa se comen el Cordero y hacen el pan sin levadura porque no alcanzó ni siquiera a leudar. Habían símbolos. Así como habían símbolos en la Pascua, también habían símbolos en esta fiesta. Ahora, era una fiesta importante, muy importante para el judío. Para el judío que perseveraba, para el judío era una fiesta muy popular. Hablamos de que nuevamente de judíos que estaban esparcidos en otros lugares, iban y se presentaban en ese momento en Jerusalén para ser partícipes de esta fiesta, en especial y obligatoriamente para todos aquellos que eran de la tribu de Judá. Entonces podemos hablar que habían tres fiestas importantes: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas tres fiestas señalan y se cumplen en la primera venida de Jesús. Hay otras fiestas que también son de los judíos y esas fiestas señalan la segunda venida de Jesús. Pero no nos vamos ahorita a hablar de esas fiestas, sino ahorita estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿cuál es la institución precisamente bíblica de Dios hacia esa fiesta? Si quieren apuntarlo, lo pueden leer en casa, no vamos a entrar el día de hoy ahí. En Levítico 23, del 33 al 43, y en Deuteronomio 16, del 13 al 15. Ahí se instituye directamente por Dios. Lo están apuntando, lo voy a volver a repetir. Levítico 23, 33 al 43. Y Deuteronomio 16, 13 al 15. Ahí viene exactamente cómo fue que Dios instituye esa fiesta al pueblo de Israel. Se celebra en el mes de Tisri, que puede caer tanto en septiembre o en octubre, justo después de la cosecha. Ahora puedes poderme decirme cuál cosecha, si la cosecha es en periodo de abril. Bueno, esta era una cosecha especial porque era una cosecha de uvas. Y se festejaba en este tiempo que también, les digo, número uno, la cosecha. ¿Cuánto duraba esta celebración? Esta celebración duraba una semana completa, 7 días. Y aún se anexaba un día extra que era añadido como un día solemne. O sea, estamos hablando de 8 días, más de una semana. ¿Qué se hacía durante esa fiesta? Bueno, pues el pueblo debía hacer cabañas, por eso es el nombre de tabernáculos, tiendas, hacía cabañitas, porque representaban, recuerden que cuando el pueblo libera a Israel, perdón, cuando Dios libera a Israel de Egipto, los tiene 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Dónde vivían las personas? Bueno, pues hacían tiendas, tabernáculos, unas casitas para ahí poder estar. Pero no era nada más lo importante de que hacían las tiendas y ahí dormían o ahí habitaban, sino que Dios iba delante de ellos. Cuando Moisés desciende del monte de Sinaí con las leyes, los mandamientos en las piedras, también Dios le da las indicaciones de que haga un tabernáculo, una tienda para Dios. Recuerde que también cuando salen ellos hacen el arca del pacto, que en el arca del pacto ahí era donde habitaba la presencia de Dios. En ese tabernáculo representa lo que después vino a ser en el periodo cuando construyen el templo de Dios, que hacen precisamente el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Bueno, pues en ese entonces estaba la tienda
le dio las medidas, cómo tenía específicamente, cómo tenía que ser ese tabernáculo para Dios. Y dentro de ese tabernáculo, de esa tienda, también estaba un lugar santísimo donde iba el arca del pacto. Y conforme iba el pueblo caminando para llegar a la tierra prometida, iba delante, o sea que guiando al pueblo, el tabernáculo con la presencia de Dios. O sea, Dios mismo iba caminando con su pueblo. Dios no fue que los dejó a la deriva. Dios iba caminando con su pueblo. Por eso era importante. Esta era una celebración de mucho júbilo, de mucha alegría. Porque no solamente estaban recordando cómo los liberó y cómo habitaban en tiendas, estaban recordando que Dios siempre caminó con ellos. Nunca los dejó. Dios habitaba en medio de ellos, precisamente, eso lo podemos ver en Éxodo 25:8. A donde decía, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Número 2, la nube del día y la columna de fuego en la noche. Eso lo puedes ver en Éxodo 13, 21 al 22. Dios los guiaba y los protegía. No solamente caminaba en el tabernáculo con ellos, sino que de día, ¿saben lo que podría ser estar una persona en un desierto? Que el sol queme, que puedan hasta morir. Bueno, pues Dios ponía una nube que caminaba con ellos, ¿para qué? Para que les diera sombra y el sol no les pegara de lleno. Y por la noche había una columna de fuego que se levantaba en el tabernáculo de Dios, que alumbraba y muy posiblemente pues daba calor, porque saben que en el desierto, en el día es un sol que no se puede aguantar y en la noche la temperatura baja como no tienen una idea. Por eso una persona que queda a deriva del desierto, pues muy posiblemente es que muera. Aparte porque en el desierto, ¿qué va a comer? ¿Qué va a beber? Mas sin en cambio Dios estuvo con ellos y de noche ponía esa columna de fuego que alumbraba todo el lugar, que daba calor, y de día esa nube. Y Él al frente de ellos guiándolos. Hoy lo que vamos a ver es que precisamente Jesús cumple esa parte de que Jesús es el tabernáculo. Porque cuando Dios baja y encarna en Jesús, en su Hijo, ¿verdad? Jesús anduvo como anduvo Dios en aquel momento con los antepasados en el pueblo de Israel. Así anduvo Jesús, caminando con su pueblo, enseñando a su pueblo. Que muchos no le quisieron obedecer, esa es otra historia. Ahora número 3, el maná del cielo, en Éxodo 16:35. Y comieron los hijos de Israel maná 40 años. No solamente les daba sombra, no solamente les daba luz en las noches, sino que también les daba que comer diariamente. No tenían ni siquiera que esforzarse para cazar lagartijas o serpientes o no sé qué cosas había en ese desierto, sino que Dios les mandaba el maná diariamente para que tuvieran que comer. Número 4, el agua de la roca, Éxodo 17:6. Moisés golpea la roca y brota agua. En Números 20:11 también Moisés vuelve a golpear la roca y vuelve a salir agua. No solamente les daba el maná. En un desierto donde no hay agua, Dios hacía el milagro que de una roca salía agua para que bebieran ellos y sus animales. En todo tiempo estuvo. Y mírense, número 5, nada más para ponerle, como dirían, la cerecita al pastel. La preservación sobrenatural. Deuteronomio 29:5 dice que sus vestidos y sus calzados no se agotaron durante 40 años. Durante 40 años caminando en el desierto y sus zapatos estaban igual como el primer día que habían salido de Egipto. Sus vestidos estaban igual como el primer día que habían salido de Egipto. La protección de Dios, el cuidado de Dios estuvo siempre en ellos. En Deuteronomio 16:14 al 15, ahí podemos ver que era considerada la fiesta más alegre del pueblo de Israel. Y como en la fiesta de la Pascua tenía también 3 elementos simbólicos muy importantes. ¿Cuáles eran esos 3 elementos? Uno era el agua. ¿Cómo se celebraba en el tiempo de Jesús esa fiesta? Ya les dije, llegaban todos a Jerusalén, hacían sus tiendas por todos lados, imagínense, alrededor del templo, ¿sí? Alrededor de lo más cercano del templo. Los que no llegaban hasta ahí, afuera de su casa, en su patio, ponían la tienda y así celebraban durante 7 días esa fiesta. Ahora,
todos los días, durante esa celebración, bajaba un sacerdote del templo al estanque de Siloé y recogía agua en una vasija de oro. Después iba al templo y derramaba esa vasija en el altar de agua, pidiendo la bendición de Dios para la lluvia, para las cosechas, y recordando que también Jesús, como lo que ya vimos, dio agua al pueblo de Israel durante 40 años. Número 2, había luz. ¿Qué hacían en ese entonces? En el atrio del templo, hasta lo más alto, se encendían enormes candelebros que iluminaban toda Jerusalén, recordando la columna de fuego que guiaba al pueblo de Dios en el desierto. Hacían unos candelabros enormes, imagínense, yo me imagino que era algo espectacular. Estar ahí, que arriba prendían esos candelabros enormes y alumbraban, y ellos recordaban cómo Dios, esa columna de fuego, estuvo durante 40 años con ellos. Aparte dicen que cuando se prendía en la noche eso, abajo había música, ¿verdad? Música que exaltaba a Dios, no crean que llevaban a la Recodo, a la Maguey, no. Había música que exaltaba a Dios, que había júbilo, personas cantando alabanzas, ¿verdad? Muy posiblemente los salmos, recordando lo que Dios había hecho con ellos. Era una fiesta increíble. Y número 3, las ramas. También utilizaban palmera, mirto, sauce, sidra. Las agitaban en sus manos como símbolo de gozo de la cosecha. ¿Recuerdan cuándo hacen eso? Cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén. ¿Cómo están las ramas? ¿Cómo las avientan? Porque era gozo, porque reconocían algo. Ahora fíjense, el agua, ¿qué representaba proféticamente y mesiánicamente hablando? Los profetas conectaron el agua con la venida precisamente del Mesías y derramaron del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, por ejemplo, rápidamente, Isaías 12:3. Con gozo sacaré aguas de la fuente de la salvación. Isaías 44:3. Derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu sobre tu generación. Zacarías 14:8. Aquel día saldrán aguas vivas de Jerusalén. Eso ya era una profecía que tenían mesiánica. ¿Quién era ese? Era Jesús. ¿Qué representaba, por ejemplo, la luz? Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 60:19. Jehová será tu luz perpetua. Se esperaba que el Mesías trajera la luz definitiva y la trajo por medio de Jesucristo. Las enramadas y los tabernáculos simbolizaban la presencia de Dios con su pueblo. Los profetas anunciaban un día en que todas las naciones vendrían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Eso lo podemos ver en Zacarías 14, 16 al 17, lo cual esta porción no solamente implica el cumplimiento de Jesús, sino también está implicando cosas escatológicas. ¿Qué quiere decir esto? Cosas del fin de los tiempos, de la segunda venida de Jesús. Eso lo podremos ver más adelante. Entonces podemos ver que era una gran oportunidad, ¿verdad? Para que Jesús hiciera algo ahí, para que Jesús se revelara a su pueblo. Una gran fiesta de solemne, a donde estaba todo el pueblo de Israel junto, para que Jesús manifestara algo. Y ahorita vamos a ver, porque ante la próxima fiesta precisamente aparecen voces familiares que presionan por visibilidad. Fíjense lo que dice aquí en el 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí, ojo, voy a hacer aquí un paréntesis para explicar algo. Y le dijeron, ¿quiénes? A ver, a lo mejor yo estoy leyendo mal. ¿Quiénes dicen aquí? Sus hermanos. Sus hermanos. ¿Por qué voy a hacer un paréntesis y me voy a salir un poquito, desviar tantito del tema? Para que entendamos esto. ¿Por qué dicen sus hermanos? ¿Por qué quiero hacer esta enseñanza breve, rápido? ¿Verdad? Porque precisamente para la Iglesia Católica dice que no son hermanos, que son primos, que son sobrinos y que son parientes. No que son hermanos de Jesús. ¿Por qué ellos se oponen a decir que son sus hermanos? Cuando aquí lo dice, de hecho estaba yo buscando las versiones católicas de la Biblia y también dice la palabra hermanos, no dice primos, parientes, dice hermanos. Pero ellos interpretan que no son sus hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto, y es un dogma de ellos, que es María siempre virgen.
O sea, que María nunca volvió a tener hijos después de Jesús. Pero aquí voy a explicar brevemente porque eso no sería algo bíblico. Mírense, Mateo 13, del 55 al 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Menciona nombre de cuatro hermanos. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Habla de 4 hermanos que menciona por nombre y habla aún de hermanas que no las menciona ni no las cuenta, porque recuerden que el pueblo de Israel en ese entonces no censaba a las mujeres, solamente a los varones, a los hombres. Entonces está hablando de de 4 hombres, hermanos, y aún dice hermanas, no sabemos cuántos tenían. En aquel entonces esas familias tenían de 5 a 9 hasta más hijos. Ahora fíjense, en Marcos 6:3 repite los mismos nombres. En Hechos 1:14 dice que después de la resurrección los hermanos de Jesús estaban orando junto con los discípulos. Gálatas 1:19 menciona a Jacobo y es el hermano del Señor. Es decir, la Biblia da nombres propios de sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y menciona además a sus hermanas. Veamos cuál es la objeción católica. El catolicismo dice, la Iglesia Católica Romana dice que no son sus hermanos porque en el hebreo no había una palabra que distinguiera entre hermano, primo, sobrino y pariente. Era la misma palabra que se utilizaba para todos. Y si fuera así, tendrían razón. Además que aquí hay un pequeño detalle. Las escrituras que completan el Nuevo Testamento no se escribieron en hebreo, se escribieron en griego. Y en griego sí hay palabras para hacer distinción entre sobrino, primo, hermano, pariente. Ahí sí hay una distinción. Ahora, la palabra que utilizó Juan aquí es adelfo, que significa hermanos carnales. En el Nuevo Testamento había palabras diferentes. Por ejemplo, en Colosenses 4:10, Pablo dice el sobrino y utiliza otra palabra. Si no hubiese otra palabra en griego y no había distinción, se hubiera utilizado la misma palabra que se utilizó aquí para hermanos. ¿Sí entendemos eso? Si fueran primos, precisamente eso se había escrito otra palabra. Entonces el contexto afirma en Mateo 1:25, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Y aquí van 2 cosas. Si dice primogénito, solo tiene sentido si después de él hubo, ¿qué? Más hijos. Yo soy el primero de mi familia, soy el primogénito. Pero si después de mí tengo otros 4 hermanos, si después de mí no hubieran habido 4 hermanos, fuera yo, entonces no sería primogénito, sería único. Ahora aquí dice, José no conoció, o sea, ¿cómo? ¿José no conocía a María? ¿Se la habían ocultado? ¿Él no sabía quién era? No, habla de conocer íntimamente, como se conoce un esposo con su esposa. En intimidad, no conoció a María hasta después de que dio a luz a su primogénito. Entonces aquí, la lógica de ellos también dicen, entonces ¿por qué Jesús? Recuerden que el día que murió, ¿qué le dice a Jesús a Juan? A su discípulo. He aquí tu madre, ¿verdad? Y se la encarga. Entonces ellos dicen, la lógica es porque si él tenía más hermanos y hermanas, ¿por qué no cuidaron sus hermanos y hermanas de ellos? Bueno, pues porque aquí Jesús no le estaba dando el cuidado nada más directamente de cuidarla de ella como madre, sino ¿por qué? Porque sus hermanos no creían en Jesús. Le estaba dejando la responsabilidad a un discípulo que creía en Jesús para que su madre siguiera, ¿qué? Caminando en esa fe. Esa era la importancia que Jesús quería, que su madre no se perdiera, ¿verdad? Que su madre siguiera caminando en la fe de Dios. Entonces con esto pues cierro el paréntesis para que nos demos cuenta que aquí la Escritura está hablando de ¿qué? De hermanos carnales. ¿Ok? Continuamos. Para que también ¿qué? Aquí dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Aquí sus hermanos ya le están diciendo, pues ve, sal allá, tienes que ir. Como si Jesús estuviera obedeciendo, ¿verdad?
a lo que ellos le tendrían que decir, cuando sabemos que pues obviamente eso es incorrecto. Los hermanos de Jesús le dicen: ve y muéstrate al mundo, que vean las obras que haces. Y se podría ver como algo bueno, ¿verdad? Un deseo bueno de sus hermanos: ve y muéstrate, que vean que tú eres el Mesías. Pero no estaba, o sea, lo que ellos le estaban diciendo no era porque precisamente creyeran en él. Lo estaban diciendo con otro deseo en su corazón, incrédulo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora tenemos que darnos cuenta que la familia humana de Jesús proyecta sobre él la lógica del mundo. Más obras públicas para que tengan más reconocimiento tú y sepan quién eres tú. Ellos piensan en la fama, en la legitimación visible de Jesús como el Mesías. No entienden la hora mesiánica. No entienden el propósito de Jesús y que Él hace la voluntad del Padre. También es plausible ver que su petición de tentación de instrumentalizar a Jesús para confiar en reputación familiar. ¿Quién más le hizo esto? Así como sus hermanos le están diciendo: ve en público, párate en público y haz más obras para que te reconozcan. ¿No fue similar a lo que le hizo Satanás cuando lo llevó, ¿verdad?, a tentarlo en el desierto? ¿No le dijo: póstrate ante mí, mira, y todos los reinos serán para ti? Los hermanos carnales de Jesús estaban diciendo: si a él lo reconocen como el Mesías, a él lo van a hacer rey. Y nosotros vamos a ser los hermanos del rey de Judá. Entonces, ¿ve la intención del corazón, de la incredulidad de los hermanos? La familia puede ser fuente de precisión para buscar éxito, fama y seguridad, El creyente debe discernir entre el sano consejo familiar y la urgencia por satisfacer la opinión pública. Hay que entender también tú como cristiano cuando una persona te está diciendo algo, con qué intención, aunque sea tu familia. Si la intención que te está diciendo te aleja y hace algo que vaya en contra de Dios, tú no le debes de hacer caso a tu familia, tú le debes de hacer caso a Dios. Amén. Los hermanos hablaban desde la lógica humana. Jesús responde señalando la diferencia entre su tiempo y el tiempo suyo. Vamos a ver rápidamente aquí. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, sino que estas cosas las hace manifiestas al mundo. ¿Ven? Siguen con el mismo argumento. Muéstrateles al mundo. ¿Cómo lo haces aquí en secreto? Ve y muéstrateles allá, que ellos puedan ver quién eres. Pero Jesús no era que estuviera haciendo las cosas en secreto, ¿verdad? No era que estuviera Jesús haciendo las cosas en secreto, sino que Él estaba siguiendo la voluntad del Padre. Aquí en el 5, precisamente ya Juan nos dice precisamente: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Fíjense qué tristeza. Fíjense qué feo, porque Jesús venía de medio año antes, a donde muchos de sus discípulos le dieron la espalda porque no entendieron, porque dijeron: su palabra es difícil, y lo dejaron. Y ahora medio año después, sus mismos hermanos con sus palabras demuestran incredulidad para saber quién es Él. Sus hermanos, los que estuvieron con Él desde pequeños, los que lo conocían, los que tuvieron el privilegio de conocerle más, ellos no entendían también el propósito de Jesús. Juan es explícito con sus hermanos: no creían en Él. Por eso la incredulidad familiar muestra la humanidad de Jesús y la soledad que vivía el Mesías. Fíjense que algo que yo estaba meditando, le arrebataron algo. Hay muchas personas que a veces consiguen algo y cuando dan su testimonio dicen: nadie creía en mí. Nadie. Pero siempre te dicen de algo: pero tuve un amigo, pero tuve un hermano, pero tuve una tía, pero mi mamá siempre estuvo al lado, mi papá siempre estuvo al lado. Todas las personas creían y se burlaban y me decían: no lo vas a lograr, pero hubo una persona que sí creía en mí. Bueno, a Jesús ni eso le fue dado. Vemos la soledad completamente de Jesús, de que ni su propia familia ni nadie estaba creyendo. Imagínense Él cumpliendo la voluntad y que las personas no tuvieran esa confianza, no tuviera esa ayuda de una persona, de un ser querido. ¿Has sentido eso? ¿Te ha pasado eso? Que tú quieres hacer algo, que estás bien motivado y tu misma familia te dice una palabra que lo único que hace, en lugar de animarte, ¡pum!, te vas a los suelos. Pues Jesús fue humano. 100% Dios y 100% hombre.
¿Ustedes creen que no habitaba en Jesús también esa desesperanza, no desesperanza, sino sentir eso feo de que su misma familia no creyera en Él? Entonces vemos esa nota dolorosa, ¿verdad?, de incredulidad dentro del círculo íntimo de Jesús. La incredulidad familiar muestra la humanidad de Jesús y la soledad que vivía el Mesías. Jesús vive lo que el profeta anunció, despreciado y rechazado aún por los suyos. También subraya que la fe es un regalo, proximidad humana, y lo vimos en el capítulo 6, cuando 2 veces Jesús le dijo: ustedes no pueden venir a mí si no es por el Padre. En la fe, creer en Jesús es un don, es un regalo de Dios. Tanto así que ni su familia, ahí no escatimó Dios Padre diciendo: ay, son tus hermanos, les voy a que crean en ti. No, aquí no. Esto venía de Dios. Más adelante, gloria al Señor, porque sus hermanos se convirtieron. Y 2 de ellos hasta fueron partícipes, ¿verdad? Habla de uno como líder de una iglesia en Jerusalén. Judas, su otro hermano, escribió también lo que viene en la palabra, la carta de Judas. Gloria al Señor, porque después ellos convirtieron a Cristo. Pero mientras lo tuvieron ahí, no confiaban en Él. No creían en Él. No nos escandalicemos cuando la familia no cree. Eso no descalifica el llamado ni anula tu misión. Llévatelo eso bien presente en esta mañana. Si tu familia no cree, si tu esposo o tu esposa no cree, si tus hijos no creen, que no crean. No te puedes desanimar y no puedes decir: voy a dejar de buscar a Dios, voy a dejar de creer en Dios porque no creen mis familias en Él. No, eso no anula tu misión. No anula que tú seas un creyente. Jesús no dijo: voy a tirar las muñecas, ¿verdad? Como decimos aquí en México, voy a tirar la toalla porque mis hermanos no creen en mí. ¿Cómo es posible? Jesús caminó, siguió adelante a su propósito. Así tú también como creyente. No importa. ¿Qué importa si los demás no creen? Mientras crea Dios y tú creas en Él y Él cree en ti. Jesús responde a una frase que resume su prioridad, la hora del Hijo frente al tiempo humano. Lo vamos a ver en el versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Ves? Él está hablando de ¿qué? De 2 horas, de 2 relojes diferentes. Ustedes caminan conforme al reloj humano, pero yo camino conforme al reloj de mi Padre, conforme a la voluntad de mi Padre. Por eso ustedes no me pueden entender a mí. Eso es lo que les está explicando. Por eso les dice: más tu tiempo, mi tiempo aún que no ha llegado, pero su tiempo siempre está presto. Ustedes pueden hacer lo que quieran porque ustedes van conforme al reloj de la humanidad. Ante la negativa aparente de Jesús surge una verdad dolorosa: la hostilidad del mundo. Versículo 7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Ven? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. La palabra mundo significa en el griego cosmos. No se refiere al mundo y toda su humanidad, al planeta Tierra y toda su humanidad, sino se refiere, y hace énfasis en mundo, a un sistema humano opuesto al de Dios. Ese es el mundo. Por eso nosotros como cristianos, cuando decimos a ti: vas a regresar al mundo, muchos nos podrían escuchar y van a decir: pues vivimos en el mundo. No, vas a regresar al mundo, vas a regresar al sistema humano caído que va en contra de Dios, que es enemigo de Dios. A ese mundo es al que nos referimos. Por eso Jesús declara la verdad, revela la corrupción del mundo. Por eso recibe odio, dice. Y recibo odio, ¿por qué? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Por qué los fariseos estaban tan enojados y los sacerdotes estaban tan enojados? Porque los exhibía públicamente. Ustedes se creen los religiosos, ustedes se creen los sacerdotes, pero su corazón está alejado de Dios. Eso causaba un odio en ellos. Un odio, un rencor, porque imagínense, ellos eran los líderes, los que interpretaban, los que se supone que guiaban al pueblo, y ellos, por su religiosidad, estaban completamente alejados de la verdad. Por eso el mundo odia a Jesús. Y cuando eres cristiano, cuando vienes, pasas de ser
enemigo de Dios y pasas a ser amigo de Dios, también el mundo te va a aborrecer en ese mismo instante. No te preocupes porque el mundo te aborrece. Preocúpate, yo me preocuparía si el mundo, lejos de aborrecerte, te quiere. Si tú dices, yo soy cristiano, pero el mundo te quiere, ese sistema te quiere, no te aborrece, ahí es a donde yo me preocuparía, porque quiere decir que entonces yo no estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, sino estoy caminando todavía conforme al sistema corrupto del mundo, de un mundo caído. El creyente debe reconocer, precisamente, proclamar la verdad que provoca rechazo. Si tú hablas de la verdad, va a haber rechazo hacia tu vida. No debemos buscar la aprobación del mundo. En cambio, debemos entender que el rechazo puede confirmar que estamos haciendo frente a las obras del mundo. ¿Ven? Eso confirma, eso da testimonio de ti. Si el mundo te aborrece, quiere decir que vas por buen camino. El mundo no te aborrece, preocúpate. Preocúpate. Fíjate, Juan 15, 18, 20 al 18, del 18 al 20. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí. Antes yo los elegí del mundo. Habla de ese sistema. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos, en el 20 dice, de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tú no eres mayor que Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no extrañéis si el mundo te aborrece. No te extrañes. No te extrañes si el mundo te aborrece. No te extrañes si por seguir a Cristo te da la espalda a tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos. No te extrañes. Eso mismo le hicieron a Jesús, eso mismo le hicieron a los apóstoles. ¿Qué te extraña? ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensan tus hermanos? ¿Qué piensan tu familia de ti? ¿Qué piensa la sociedad, tu vecino de ti? Te debería de preocupar qué piensa Dios de ti. No qué piensa la sociedad, no qué piensa un sistema de ti. Porque al final de cuentas, cuando estás en un momento de tribulación, hay veces que muchos de ellos, de los que te preocupan, qué van a pensar de ti, créeme que ni siquiera se acuerdan, ni siquiera les preocupa en qué situación estás. Mas Dios siempre está contigo. Amén. Jesús sigue marcando diferencia entre el camino y el camino de la gente que busca la visibilidad, el reconocimiento. Número 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque a mi tiempo aún no se ha cumplido. Aquí hay una confusión porque dicen que aquí Jesús sí cayó en pecado, porque como dijo primero que no subía a la fiesta y después termina subiendo, ¿verdad? Pero Jesús no estaba diciendo que no iba a subir a la fiesta, sino que no era el momento, en ese momento que sus hermanos le estaban diciendo, sube con nosotros. ¿Sí me explico? Él dio un tiempo. Él estaba esperando ¿quién? Que le dijera ¿quién? Dios. Ay, esta cosa. Estaba esperando precisamente la señal de Dios, no la señal de sus hermanos. Él no se dejaba guiar por lo que le dijeran otra persona. A menudo debemos distinguir precisamente que el Señor autoriza cosas en particular. El Señor nos manda cosas personalmente. Esperar, testificar y silenciar y actuar en otra forma. La sujeción a la voluntad del Padre exige discernimiento, resistencia a la precisión social. La prudencia. Esperar. ¿Cuántas veces por no ser prudentes caemos precisamente a comportarnos como no cristianos? Por no ser prudentes, Imagínense ustedes que los invitan a una fiesta familiar, y que en esa fiesta familiar saben que tú eres cristiano, tú vas porque dices es mi familia, voy a comer, y alguno de esos familiares en un estado de ebriedad, ¿verdad? Porque sabemos que pues, es típico que se acostumbra a estar bebiendo, te empieza a decir, a ver, platícame de tu Dios, a ver, dime por qué eres así, y todo. ¿Tú crees que sería prudente en ese momento una persona en estado de ebriedad predicarle el evangelio?
O lo más prudente sería en ese momento: gracias por invitarme, yo me retiro. ¿Para qué? Para no caer en una discusión innecesaria o inclusive hasta poder llegar a golpes. Ese es el actuar de un cristiano. Saber en qué momento. Puede ser que posiblemente después vuelvas a encontrar a esa persona, pero la vuelvas a encontrar en sobriedad. Y ahora sí, papacito, pásale para acá porque te voy a hablar del Evangelio de Dios. Así es como actúa un cristiano. ¿Por qué a veces los cristianos caen a esas malentendidos? Por no ser prudentes. Por no esperar en el tiempo de Dios. Aquí se me perdió el mouse. Que estábamos en el 8, ¿verdad? Ahora, tras hablar, Jesús permanece en Galilea. Fíjense aquí en el 9. Y habiéndoles dicho esto, se queda en Galilea. ¿Por qué se queda en Galilea? Porque debe de ser coherente con lo que les está diciendo. Ahorita suban ustedes, yo no voy, mi tiempo no está todavía, ¿verdad? Tiene que ser coherente. Aquí por eso Juan lo describe de que en el 9, y habiendo dicho esto, se queda en Galilea. Pero fíjense en el 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Cómo en secreto? Por miedo no, por prudencia. Porque sabía que había muchas personas ahí que unos le querían por morbosidad conocerle, pero otros lo estaban esperando para apresarle. No confundir prudencia precisamente con pasividad. Hay momentos para la discreción, por la sabiduría, por la protección de la misma misión o por satisfacer la curiosidad vana. Sin embargo, la discreción no anula la responsabilidad de testificar. En la vida cristiana a veces avanzamos en lo secreto antes de hacerlo públicamente. ¿Ven? A veces hay que hacerlo en secreto. Llegará el momento y el tiempo donde dice el Señor: este es el momento, testifica, habla de mí, porque este es el momento exacto. Podrás encontrarte con la persona, hasta con un familiar, arrogante en su corazón, incrédulo, de decir: a mí ni me hables de tu Dios, yo no creo en eso, yo creo esto, lo podrás encontrar así, pero créeme, llegará un momento en su vida, que esté tanto su necesidad, que posiblemente en ese momento el Señor te va a decir: hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Amén. 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Fíjense estos ingratos. Lo buscaban, dice, los judíos. Los judíos lo buscaban. ¿Dónde está? La búsqueda revela primero la intención pública. Fíjense, algunos buscaban para confrontarlo, ¿verdad? Como esos religiosos. Por eso fue prudente Jesús, porque sabía que si él se manifestaba antes, muchos de ellos iban a ir a cuestionarle, pero nada más para ver en qué momento decía algo que dijeran ellos: ven cómo está hablando blasfemia, arréstenlo. Eso era lo que estaban buscando. Otros lo estaban buscando por curiosidad, por el morbo. A ver qué hace hoy, a ver si hace otro milagro, a ver qué dice. Por chismosos, por así decirlo. La expectación sobre Jesús no desaparece. Hay un interés, pero también hay un peligro inminente. Recordemos que el trasfondo es la intención de algunos para querer apresarlo. Precisamente cuando se habla de Jesús con claridad, la reacción del mundo será activa. Cuando tú hablas del Evangelio, dice que la palabra nunca llegará vacía. Va a causar enojo, va a causar división o va a causar arrepentimiento. Pero la palabra de Dios siempre va a causar algo en el ser humano. ¿Ya? Ahora dice aquí, estamos en el 10, 11, 12. Y había gran murmullo, fíjense, acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Unos le decían que era un engañador. Por eso le decían que era era una secta, ¿verdad? Le decían que él predicaba otro evangelio. Bueno, no evangelio, lo decían, predicaba en contra de lo que era la ley de Moisés. Por eso decían: él viene y corrompe la ley de Moisés. Pero otros decían: es bueno. Inclusive más adelante vamos a ver que otros dicen: por el demonio haces las cosas. Directamente le dicen: por Belcebú es que tú estás haciendo esto. Pero fíjense que de los que dicen: por Belcebú o por el demonio haces las cosas, y de los que dicen: eres un hereje y estás predicando otra cosa,
que no es conforme a lo que se enseñaba en el pueblo de Israel. Y de los que dicen es bueno, yo siento que la más peligrosa es los que dicen es bueno. ¿Saben por qué? Porque el que dice es bueno no reconoce la humanidad y no reconoce quién es Jesús. Por eso vemos hoy sectas actualmente, como los testigos de Jehová, que dicen Jesús era un profeta, era un hombre bueno. ¿Les concuerda con esto? Es bueno. Jesús era bueno. Pero no le reconocen que Jesús venía y venía de Dios. Por eso los mormones dicen Jesús era un profeta, era bueno. Era un ángel, pero ellos tienen a su ángel morón más arriba que Jesús. Ahí vemos los de la luz del mundo. Ah, sí, Jesús era bueno. Pero ellos creen más en su apóstol que está allá en Estados Unidos encarcelado por violar a niños, ¿verdad? Y aunque les muestres, aunque haya testimonios de personas, su misma sobrina, por ejemplo, por poner un ejemplo de ese apóstol, pseudoapóstol de la luz del mundo, aunque su sobrina testificó que fue abusada sexualmente de él, ¿qué creen? Que las personas religiosas les preguntan y dicen, no, es una mentira del diablo, ¿cómo crees, mi apóstol? El engaño del enemigo. Ahorita podemos ver, en redes sociales está ahí en grande, ¿verdad? De lo de esta serie que sacó HBO del sacerdote Maciel y los legionarios aquí en México. Más de 50 niños abusados por él. Una secta que tiene ahí introducida dentro de otra secta. Ah, pero sabemos, cinco papas sabían de lo que hacía Maciel y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque esa secta de los legionarios de Cristo, exclusivamente en Monterrey, eran los que más dinero daban al Vaticano. Hay testimonios de personas que así lo dicen. Que Juan Pablo II, ese que es el popular, el gran, que hasta lo hicieron santo. Fue uno de los principales que encubrió todas esas fechorías. Hoy es santo. Bueno, para ellos, ¿no? Para ellos. Y hoy la gente, yo veo videos de gente diciendo, no, ¿cómo pueden hablar de esto? Juan Pablo II no sabía nada. Pues hay testimonios. Es más ciego que el que no quiere ver. Aquí eso es lo que habla. No es que Jesús sea bueno. ¿Qué dijo Pedro en lo que vimos anteriormente? ¿No le reconoció? ¿No le dijo, ¿a quién iremos, Jesús? ¿Cómo le dijo? Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y que tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que tiene que reconocer un creyente de Dios. No que es bueno. No que Jesús es bueno. No, Señor, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres el Hijo de Dios. Eres el Alfa. Eres la Omega. Eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eres el que está sentado a la diestra del Padre. Esa es la gran diferencia de tu creyente a una persona que dice nada más creer en Dios y decir que en Jesús y decir que Él es bueno. Número 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Ni aun los que decían Él es bueno, hablaban abiertamente de Él porque le tenían más miedo a los judíos. Le tenían más miedo al sistema. La división produce valentía, si no silencio, ¿verdad? Aquí estaba silenciando a las personas. El miedo a las autoridades, el rechazo social a la violencia, el silencio al testimonio. Por eso Juan subraya esta debilidad humana. Aun cuando algunos no reconocen algo o reconocen algo bueno en Jesús, vence más su temor. Vence más el temor. Fíjense lo que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más al que lleva el cuerpo al infierno y mata el alma. ¿Qué te preocupa que las demás personas? ¿Tienes temor a las demás personas a los que te pueden matar el cuerpo? Preocúpate más por el que te puede llevar al infierno. Preocúpate más porque el que puede matar tu alma, que esa buena eternamente. Tu cuerpo, ya les dije, es un abrir y cerrar de ojos. Aquí plantea precisamente esa pregunta central nuevamente. ¿A quién temes más? El temor a los hombres paraliza a las personas. El temor a Dios da libertad. Amén. Para hablar de la verdad de Él con amor. Amén. Fíjense lo que dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Ven?
El temor al hombre pone un lazo, te inquieta, no te deja mover. Es un pecado perverso el miedo. Es un pecado perverso. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Escuchaba en la semana también una pequeña fracción de este predicador, ¿verdad? Muy reconocido, Dante Gebel, que decía, es que yo tengo un amigo que es alcohólico y una vez me estaba compartiendo que él dejó de venir a la iglesia porque no lo entendían, porque lo criticaban, porque decían, es que eres un borracho, no puedes. Después de ahí se fue a un grupo de alcohólicos anónimos y ahí sí se sintió comprendido. Ahí sí decía él, es que aquí yo vengo, y él le preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, es que aquí me comprenden, me aceptan tal y como soy, con mi enfermedad, el alcoholismo. Y él le preguntaba, bueno, ¿y por qué ahí siempre te presentas que eres un alcohólico? Bueno, dice, porque nunca se me debe de olvidar de dónde me sacó Dios. A lo mejor yo estaba pensando y dice, bueno, te lo dicen a ti, Dante Gebel, porque a lo mejor tú nunca tuviste problemas con alcohol, drogadicción o con ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero para una persona, específicamente yo que salgo de esos grupos, que llegué a un grupo de esos, puedo decir que no. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínate que tú vengas cada 8 días, hermana Connie, pásale aquí adelante, de un testimonio. Sí, miren, mi nombre es hermana Connie, soy una pecadora diariamente. ¿No? Diariamente lucho con tal pecado. Y así cada 8 días. ¿Estás reconociendo que tienes un espíritu de poder o un espíritu de cobardía en tu vida? ¿Dios te da la libertad o no te la da? ¿Quieres seguir siempre encadenado a soy alcohólico, a soy drogadicto, a soy lujurioso, a soy muchas cosas? ¿O quieres verdaderamente que Dios te dé este espíritu que te da poder y que te da amor y dominio propio? Por eso es que no puede concebirse que un cristiano tengo que ir a buscar al psicólogo, al terapeuta que me ayude porque tengo muchos problemas. Confía en Dios. Entonces no estás confiando en Dios. Entonces no te estás acercando a Dios verdaderamente, porque si te acercaras verdaderamente a Dios, Dios te va a perdonar y te va a librar de todo lo mal que venga a tu vida. Amén. De todo. Entonces aquí pues, vemos que en este pasaje, fíjense, claramente nos está mostrando que hay caminos delante de nosotros. Temer a hombres o temer a Dios. Jesús caminó en obediencia al Padre, aun cuando sus propios hermanos no creían en Él, aun cuando los líderes religiosos planeaban matarlo, aun cuando múltiples murmuraban en secreto por temor. Él nos deja el ejemplo perfecto. Lo que significa confiar plenamente en la voluntad de Dios. La pregunta es inevitable. ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿El miedo, lo que dirán tus amigos, tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad? ¿O el santo temor a Dios? Temor de Dios no es pánico, sino es una reverencia, amor y obediencia. Ay, Dios mío. Espérenme. Aquí está. Así que hoy el Señor te llama a dar un paso de fe. No más silencio por miedo, no más vivir con una fe oculta. Es tiempo de reconocer públicamente a Cristo como tu Señor en tu vida. Es tiempo de dejar el temor de Dios. Supere el temor a los hombres. Porque el temor del hombre pondrá un lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Amén. Así que hoy pregúntate, ¿qué me ata más? ¿El qué dirán? A lo que Dios piensa de mí. Y decide en tu corazón, Señor, quiero vivir para ti aunque el mundo me rechace. Quiero que tu voluntad sea mi camino y tu gloria sea mi recompensa. Ponte de pie.